Y entonces, después de enterarte a través de un periódico que no eras el director deportivo, regresas aquí. Sí, yo siempre regresaba aquí porque mi esposa con mis niños vivían aquí. Por donde estamos, ¿podríamos decir que aquí te hacías fuerte otra vez? Sí, lo que logré en el fútbol, por ejemplo en Honved, en Budapest, el equipo de Puskás, con un club que cuando me ficharon con un presupuesto de 1,5 millones por año, entonces imagínate jugar primera división y tu presidente dice, mira, tiene 1,5 millones, Sí, toca sí. hacer todo, ir a Europa, ganar liga. Yo decía, este está loco, pero yo lo logré. Entonces me sentía un grande. Con todo lo que yo hice en los 12, 13 años viajando, creo un poco más, en África, en Panamá, en Bélgica, en Hungría, en Francia, siempre volvía acá en Cupertino y siempre de acá sacaba la energía de retomar y hacer siempre algo, ¿no? Porque también trabajando en el fútbol, seguía trabajando con la viña, que por supuesto no podía seguirla tan cercano porque trabajando fuera, pero tenía mis empleados, mi gente que cuidaba todo y yo desde lejos organizaba las cosas. Entonces me llamaban equipo de fuera y yo le decía, no, no voy. Entonces, ¿qué pasa? Que después de algunos meses, siempre diciéndole no a esos clubes que me llamaban, le hice a mi esposa, estábamos en el sofá, en la casa, le digo, nadie de Italia me va a llamar, ok, me voy a hacer un club solo. Y la reacción de mi esposa fue, sí, yo sé que eres loco, pero no tanto. Y me surgió esta idea de untar las dos cosas, el fútbol y el vino. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahora, yo lo había ya vivido, a decir, cómo lo construí, cómo yo lo soñé. Pero, a ver, yo me imagino que en ese momento en el sillón dices, voy a hacer mi equipo de Wine of the Champions. Todo el mundo te ha dicho, estabas loco. Sí, yo estaba loco. Porque hay muchas compañías, ¿no?, que contratan las estrellas, la leyenda, por la imagen. Okay. Yo no tenía esto en mi cabeza. Yo en mi cabeza tenía diseñado un proyecto diferente a donde llegaba a convencer esta leyenda del fútbol a ser mis socios en la producción de sus propias etiquetas. Y lo que son hoy no es un sponsoring. Ellos son socios míos. Ellos hacen el vino conmigo, juntos en la bodega. Son dueños de los vinos. Entonces, son productor de vino sin tener una bodega. È successo tutto di notte, quando Fabio ha cominciato a studiare questa cosa, perché Fabio è la notte che studia tutto quello che deve fare. Naturalmente accanto a lui ci sono sempre io che gli dico va bene, falla questa cosa se tu vuoi, se tu pensi di farcela. Lui è una persona molto tenace, molto coraggiosa, dunque l'ha fatto e continua a farlo, è sempre alla ricerca di tutti voi, di tutti i giocatori, di tutta questa grande squadra, perché è grande, eh? Ibas a invertir una cantidad importantísima de dinero, me imagino. Yo puse todo en este proyecto, pero, sabes, cuando tú crees tanto en unas cosas y lo haces con una proyectualidad, con la pasión, con la perseverancia, cuidando las cosas, nunca vas a perder. Esto es Vida de Campeones. Una serie dedicada al fútbol, a la familia, a los amigos y al vino. En el centro, Fabio Cordella, un futbolista al que el destino le dijo que no, pero su espíritu combativo lo llevó con el tiempo a combinar sus dos grandes pasiones por la vida, el vino y el fútbol. Más que estar rodeados de leyendas, son charlas legendarias, donde el ídolo se vuelve cercano, palpable, se muestra tan vulnerable como cualquiera. No es una oda al personaje, es la historia que hay detrás del personaje. Salud. Esto
es Vida de Campeón. Yo quiero conocer a tu primer fichaje. Primero. Alguien de mi familia, Ajá. Iván Zamorano. El Bam Bam. Claro que sí. Es el único que hay. Vamos que te presento él también. Bueno, Salud. salud, Salud. salud, Salud. salud. Sabe a gol. Y sí, tiene que salir a gol. ¿Sí? Este vino representa todo lo que de alguna manera me representa a mí en la cancha. Tiene mucha fuerza, tiene color especial. Tiene un buque que te deja, es que cuando después de un gol, esa alegría como que también lo tiene el vino. Así que, no, es un vino de mucha calidad y bueno, aquí está Fabio, es un negro amaro con mucha, en italiano se dice grinta, en nosotros se dice garra, con mucha garra, con mucha... Es el vino que lo representa más que todos. Es el refuerzo número 1 del equipo. Claro Vamos que a sí. empezar desde el principio. Claro que sí, claro que sí. Mira, yo siempre te he dicho, ¿no? Arrancando, ¿quién fueron los primeros? Yo empecé siempre diciendo Buffon porque pienso del arquero, ¿no? Del portero. No, pero cuando te conté la historia que estaba en el sofá con mi esposa y en el mismo día, en el mismo momento llamé los tres, pero de verdad el primero que yo llamé fue Iván. En mayo va a ser 10 años, este mayo. Es el equipo en el que más has durado, Y sí, ¿no? sí. En el Inter duré 5 años. 5. En este equipo de los campeones ya llevo 10. Realmente me siento un privilegiado porque al final, cuando te llaman para este hermoso proyecto... ¿Cómo fue? Déjame ir. ¿Cómo fue esa llamada? O sea, ¿de dónde se conocieron? ¿Yo con él? Ajá. No, nos conocimos a través de Moriero hace un Ok. montón de tiempo. Después nuestra amistad, primero relación casi de trabajo, después de amistad, de verdad, somos familia, diciéndola como debe ser dicha, ¿no? Empezó a través de Moriero hace muchísimos años, pero desde el 2012, entonces estamos hablando de 14 años atrás, empezamos a hacer cosas juntos y viajando para Panamá, estuvimos profesor por la Federación Panameña, él para los entrenadores, yo para los directivos, y de allá empezó nuestra amistad. Y fue algo como si éramos amigos, hermanos desde siempre. Yo creo que hubo un feeling desde el principio. Me parece que nuestra relación comenzó con ese tema de familia. Creo que desde el punto de vista de los valores, Fabio es de la típica familia italiana, de valores, de los abuelos, de los papás. O sea, a mí me gusta mucho eso. Y las conversaciones empezamos, por supuesto, Fabio es un hombre de fútbol, familia, fútbol, y faltaba algo que también es histórico en Fabio, que es el vino. Okay. Y de ahí nació todo. Entonces yo me sentí un privilegiado que me haya llamado para este proyecto. Después del proyecto vinieron cosas que, si bien es cierto, esto es muy importante, pero vinieron cosas más importantes para mí porque él me eligió ser testigo de su matrimonio y ahí como que ya afianzamos mucho más una amistad que ya traspasó. O sea, ya somos familia, como me da mucho orgullo pertenecer a la familia de Fabio y él que pertenezca a mi familia. Igual para nosotros. O sea, lo elegiste como padrino de tu boda. Claro como que sí. testigo de tu boda. Claro que Como sí. se dice. Regrésame a ese momento en donde recibes la llamada y te dice, quiero hacer un vino. Bueno, yo soy... No quiero hacer un vino. Voy a hacer un Quiero vino. hacer un equipo. Ok. O sea, la llamada fue, voy a hacer un equipo. No, porque, claro, porque Fabio le gustaba el fútbol, fue director deportivo y él nunca pudo crear su propio equipo. Entonces me llamó y me dijo, quiero crear mi propio equipo de fútbol, pero en el vino. Y
y me llamó y me dijo en qué constataba el proyecto, y me dio la posibilidad de elegir una cepa, me dio la posibilidad de tratar de encontrar un vino que se me acercara a lo que era mi personalidad, mi carácter dentro de la cancha. Entonces yo creo que acertamos plenamente. La etiqueta también pensábamos en hacerla de acuerdo a lo que era mi etapa en Italia, y bueno, de ahí Fabio tiene un director de marketing, de gráfica, y María mi esposa puso lo suyo, y al final salió esta etiqueta negra azurra con el nombre, con mi cara, con el 1+8, que es una camiseta icónica que yo tuve en Italia y que representa un poco mi etapa importante que viví en el Inter. ¿Qué tan contento estuviste cuando te dijo quiero los colores negro y azul en el... No, contento por nada. Por esto hay también el blanco y el negro, mira. Bueno, sí, tienes razón, los dos ganaron, los dos ganaron. Sí. Como él dice, Juventus e Inter. Yo soy de Juventus, él es de Inter. Lo sé que Pero el fútbol no tiene colores. lo separa una el rivalidad fútbol no ahí. tiene colores. Siendo chileno, hay una gran tradición de vino chileno. Sí, nosotros como chilenos tenemos una gran cultura. ¿Por qué elegiste un vino del italiano? Porque de alguna manera, primero, Fabio fue uno de los que... Yo había tenido otras conversaciones con gente que me quería hacer el vino, pero creo que Fabio me dio como esa posibilidad de pertenencia que uno tiene con algo que nace en un proyecto tan maravilloso como este. Después me dio la posibilidad de formar un gran equipo, o sea, tener compañeros como Ronaldinho, Buffon, Ochoa, o sea, tantos otros que pertenecen a esta familia, también me pone muy orgulloso. Y yo teniendo esa cultura o esa historia que tiene el vino chileno, yo creo que me pareció hermoso tener un vino italiano. Y quiero, por supuesto, quiero decir algo más. Todos los jugadores, todas las leyendas, las estrellas, le proponen cosas, ¿no? Esto no es un proyecto solo de marketing, porque es fácil. Iván Zamorano, Chile, hay muchísima bodega, quiero tu cara, hacemos tu botella, te pago un royalty, ya. The Wine of the Champions es completamente diferente, porque ellos eligen el vino conmigo. Es decir, cada etiqueta es diferente, cada vino lo representa. Eso es el bueno de este proyecto. Vamos desde el principio. ¿Por qué empezaste a jugar al fútbol? ¿Cómo en Chile, por diversión? Sí, pero hablamos del vino, del fútbol, salud, ¿no? Bueno, salud. ¿Qué dices? Tienes razón. ¿No? Siempre es buen momento para decir salud. Siempre es buen momento para decir salud. Qué rico el vino. Digo, hoy son, digamos, tragos de felicidad, tragos de... Pero me imagino que no siempre fue felicidad en tu vida. Bueno, yo, en realidad, el fútbol a mí me lo traspasó mi papá. Mi papá no pudo ser jugador profesional. Lo vinieron a buscar muchos equipos, pero mi papá disfrutaba mucho más con sus amigos, con la familia. Entonces, desde pequeñito, bueno, mi mamá siempre decía que yo antes de caminar ya le pegaba la pelota, entonces el fútbol en mi casa era una historia de vida muy, muy importante. Entonces, mi mamá y mi papá se conocieron en una cancha de fútbol de barrio. Mi mamá embarazada por ir a ver jugar a mi papá se cayó de un bus embarazada de mí. O sea, hay muchas cosas que mi papá en el barrio, todos decían que mi papá era extraordinario, que podía haber jugado en cualquier equipo de fútbol profesional, pero nunca quiso. Entonces, en realidad, nací en una casa muy deportista, y en donde mi papá de chico me llevaba al estadio a ver a Colo-Colo. O sea, el fútbol era nuestra pasión más grande. De hecho, mi papá era de Colo-Colo y mi mamá es de la U, del equipo contrario. Entonces, ahí también nació una rivalidad muy bonita, y mi mamá nos llevaba a ver a la U, mi papá nos llevaba a ver a Colo-Colo. Entonces... Pero él y yo al final es mejor. No, por Colo-Colo, supuesto, el más grande, el más grande. Y de ahí nació mi vida. O sea, mi papá de chiquitito me llevaba al fútbol, comencé a jugar siempre en el barrio, me fui a probar a varios equipos, yo quedaba en todo, pero después
me decían que era muy pequeño, muy flaco, y me mandaban todos para la casa. No me decían que no tenía condiciones, sino que era muy chico y muy flaco, entonces me sentía un poquito... ¿Qué edad tenías? 12, 13 años. Entonces fui siempre muy flaco, muy pequeñito. Entonces todos los entrenadores me decían que me fuera para la casa y que mi mamá me diera... Hay un plato chileno que se llama cazuela, que me diera más cazuela, y me lo tomé muy a pecho porque es el plato que me gusta más, que mi mamá siempre me ha hecho. Entonces siempre me iba y bueno, y trataba de volver al otro año hasta que me aburrí con 13 años y dije voy a continuar en el barrio. Y ahí seguí en el barrio. O sea, a los 13 años renunciaste de alguna manera a la... Renuncié a irme a probar. Ya como que me echaban de todos lados por ser chico y por ser flaco. Y yo dije, bueno, voy a ser feliz en el barrio hasta que me vio un señor, Mario Herrera se llamaba, y me llamó después de un partido y me dijo, mira, vamos a hacer una filial acá en este barrio, vamos a hacer una filial de Cobresal que estaba en el norte, y de ahí me tomó y bueno, y de ahí comenzó todo. ¿Cómo era tu vida en familia? Bueno, éramos una familia muy unida, con valores muy bien establecidos, desde el punto de vista del esfuerzo, de la perseverancia, de tener sueños, de tener propósitos en la vida. Y bueno, mi infancia fue realmente muy, muy feliz hasta que, bueno, con 13 años tuve la pérdida de mi papá y fue el momento más duro de mi vida. Ver a mi mamá sufrir, yo era el único hombre en la casa, nosotros vivíamos con mi abuela. Era mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo era el único hombre. Entonces, ese momento de dolor, yo creo que me lo comí todo, porque cuando uno quiere llorar, entonces aparecía un tío mío y me decía, no, no llores, que te va a ver tu mamá llorar, tú eres el hombre de la casa. Y entonces me iba a llorar allá al fondo y salía otro tío y me decía, no, vete para allá, que no te vean acá llorar, que no te vean sufrir, para que... Entonces como que asumí un rol muy maduro de acorde a la edad que tenía, porque al final, o sea, era el único hombre en la casa y yo me tenía, no es que me tenía, pero como que me estaban haciendo responsable de algo que como niño no debería haber tomado. Entonces por eso maduré muy pronto, ejercí un rol importante desde el punto de vista que yo quería salir a trabajar, yo quería ayudar a mi mamá, yo quería tratar de que no nos faltara de nada y bueno, y ahí afortunadamente a los 17 años ya me vinieron a buscar para jugar a nivel profesional. ¿Puedo regresar al día en que pierdes a tu papá? ¿Cómo fue? ¿De qué fue? Fue un momento duro, durísimo, porque mi papá un día por la noche tenía dolores y tuvo que ir a la clínica, al hospital, y ya no regresó. Fue la última vez que lo vi. Entonces, tengo unos recuerdos maravillosos, tengo frases que dejó mi papá que hasta el día de hoy me acompañan y creo que me han servido muchísimo para tratar de siempre en la adversidad de encontrar una oportunidad. Creo que mi papá en realidad fue una persona muy importante y por eso ahora yo creo que esa enseñanza que me dejó mi papá trato siempre de hacerlo con mis hijos. ¿Por qué? Porque se fue a los 13 años y yo no, a pesar de que el poco tiempo que estuvo fue una etapa muy marcada para mí y de mucha enseñanza, pero no lo disfruté. Entonces hoy día todo lo que yo vivo con mis hijos trato de disfrutarlo al máximo. Sí, antes me decían, ¿a qué le tienen miedo en la vida? Y yo decía siempre la muerte, porque es normal, pero hoy día no. Hoy día yo creo que el gran miedo que tengo es no estar presente cuando mis hijos me necesiten. Y eso viene precedido en un momento en donde para mí, con 13 años, en donde más necesitaba a mi viejo. Pero, a ver, muchas veces te dicen tranquilo, que el tiempo cura todo, y eso es falso. Y yo siempre digo que uno aprende a convivir con el dolor. Y mi papá para mí ha sido como el viento, siempre no lo veo, pero siempre lo siento.
En los momentos buenos, en los momentos malos, siempre he estado. En los goles, en los fracasos, siempre ha estado mi viejo. Dice, se fue una noche al hospital. Sí. ¿Cómo te dijeron en la mañana que se había ido tu papá? Bueno, yo era muy chico, entonces a veces que te digan, oye, era difícil transmitirlo. Entonces... ¿Quién te lo dice? Mi mamá me dijo, papá ya no va a estar. Y es durísimo, durísimo. Es muy, muy duro, el momento más duro de mi vida. Pero yo creo que también, o sea, yo creo que muchas veces las cosas malas, las cosas muy malas, te dejan una enseñanza de que te hacen más fuerte. Y yo creo que desde ese instante que mi papá siempre ha estado conmigo y en el fútbol he vivido muchísimas situaciones adversas. O sea, el hecho de que me echaran de Colo-Colo, que me compraran un equipo extranjero y me tenía que ir a préstamo, y de préstamo después volví, y el tercer año en el Real Madrid no me quería el entrenador y así. Siempre he estado con ese mensaje. Mi papá antes de morir siempre me dijo que en el fútbol, como en la vida misma, no siempre ganan ni llegan los mejores, sino que los que tienen la capacidad de luchar más. Y esa frase a mí me ha marcado toda mi carrera, mi vida y mi carrera. Y es lo que he hecho toda la vida. O sea, todos tenemos problemas, todos tenemos adversidades. Lo que no debemos nunca dejar de hacer es echarnos a morir. Siempre hay una oportunidad y soy capricorniano. Allá está la meta, allá está el objetivo y llego como sea, arrastrándome, pero llego. Y eso es toda la vida. O sea, si yo me levanto sin tener un nuevo desafío, o sea, si todos tenemos en la vida esas cosas, afortunadamente me casé con una mujer maravillosa, tengo unos hijos extraordinarios, entonces los problemas siempre uno los supera. Y digamos que el dolor de la ausencia de tu papá nunca tiene una suplencia, nunca tiene, pero fue románticamente compensado por la reina de las cazuelas. Bueno, yo creo que este tipo de situaciones no le pasa a cualquiera. Creo que Dios elige, no sé, esta es la mujer más fuerte, esta es la mujer y ocurren estas cosas. Si mi mamá no hubiera tenido la fortaleza, yo creo que nosotros seríamos otras personas. O sea, mi mamá se esforzó, se sacrificó, salía a las 6 de la mañana de casa, llegaba en la noche para darnos de comer, para educarnos. O sea, mi mamá es la mujer más importante de mi vida. Perdón. No, lo dices y me pega porque tengo una historia muy similar a la tuya y entiendo la importancia de una fortaleza de una madre. Entonces, lo entiendo perfectamente. Iván, al contrario, te lo valoro, no yo, la gente que te abraza así, porque un padre siempre hace falta, pero el amor de una madre es otro nivel. Yo creo que las madres deberían ser eternas. Creo que es la única persona al mundo que nos tuvo y es la única persona al mundo que sabe perfectamente del amor y el cariño. Nunca te va a dejar solo, nunca, jamás. ¿Tu hermana? No, mi hermana. No es mi hermana. Mi mamá, o sea, en un momento fue mi hermana, pero también fue mi hija, fue mi mamá. O sea, mi hermana tomó un rol también muy importante, que es el tema de convivir con esto de no tener al papá y muchas veces el abrazo, la palabra, el amor de ella también nos mantuvo muy unidos para tratar de soportar ese gran dolor. Y me dices 13 años, que coincide con el momento que te dijeron que tú no renunciaste, pero coincide con el momento en que dijiste, me voy a dedicar al barrio. Entonces, digamos, de alguna manera habías apartado esa ilusión del fútbol y la vida te apartó la ilusión de ver a tu papá todos los días. Sí, en realidad sí, llegó en un momento en donde ese sueño
que compartíamos, no es que se estaba tronando, pero sí estaba tomando otro camino. Pero bueno, había que asumirlo. Él me dijo que en la vida existen dos caminos. El camino en donde ante cualquier adversidad te puedes rendir, o el camino ante cualquier adversidad levantarse, ir para adelante y siempre mirar los sueños que vienen hacia allá al fondo. Y yo elegí el correcto, o sea, el del esfuerzo, el de la perseverancia. Y bueno, en el barrio todo el mundo hablaba de mí, porque yo siempre fui de chico goleador. Lo que pasa es que no estaba teniendo suerte con mi físico, donde era muy chico y muy flaco, entonces no me permitían. Pero gracias a Dios, un ángel puso a Mario Herrera en un partido y me eligió. Y de ahí me comenzó mi etapa. Y en esa etapa, cuando yo comienzo, fallece mi papá. Pero bueno, había que asumir. Muchas veces caminaba 5 o 6 kilómetros todos los días para ir a entrenar. A veces simplemente con un sándwich entrenaba. O sea, hubo muchas cosas que me pasaron, pero yo tenía un sueño y nadie me podía decir que era imposible. O sea, yo iba a ir adelante y sabía perfectamente que tenía que llegar. O sea, tu situación económica no era, No, digamos... No, éramos una familia muy sencilla, muy humilde. Entonces, creo que el sueño del fútbol también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que a lo mejor valoras mucho más todos los esfuerzos que tú haces para poder lograr una estabilidad emocional, una estabilidad económica en la familia. Hay una palabra que tiene muchos significados y en este caso y en tu historia es hambre. Hambre real y hambre de ser. Yo no quiero juzgar a los que no tienen hambre o a los que no... Pero sí, yo en mi caso yo tenía mucha hambre, o sea... Y al final eso también te permite ser mucho más fuerte, ¿no? O sea, te permite ponerte una coraza sobre los esfuerzos que tú tienes que hacer para poder lograr las cosas. Entonces, yo en realidad yo miro hacia atrás y yo me siento tremendamente orgulloso de lo que construí, porque lo primero, base familiar, valores que son fundamentales. Entonces, cualquier tsunami, cualquier terremoto que tú tengas, la base va a estar fuerte. Y eso, yo, mis abuelos, mis papás, fueron esa base familiar. O sea, si yo tuviera o hubiera tenido una base familiar débil, yo creo que todos los momentos que vivía a lo mejor no lo podía haber afrontado, pero tenía una base súper grande. ¿El fútbol en algún momento llegó a ser una necesidad, digamos, o una solución económica, o siempre fue un sueño? O sea, ¿tú jugabas por querer sobresalir económicamente o siempre fue el sueño de jugar al fútbol por jugar al fútbol? Un poco de todo. Yo creo que tiene Así que lo ver veías con un como poco, tu salida. Absolutamente, un poco de todo, un poco de todo. Yo creo que salida económica, mi sueño, el poder construir un propósito en la vida. O sea, el fútbol para mí fue una salida muy importante desde el punto de vista emocional. Creo que yo en un principio yo jugué al fútbol porque lo amaba. Después lo económico o lo que viene después Es una consecuencia. es una consecuencia. O sea, una consecuencia. Y si tú no logras construir un sueño, un objetivo, una meta en base al amor que tú tienes por eso, nada. Es igual que yo cuando hablo con los chicos, cuando hablo con las chicas o cuando tengo que dar una charla, siempre les digo, mira, hagan lo que hagan en la vida. Si quieren ser presentadores, si quieren ser vinícolas, si quieren ser empresarios, si quieren ser abogados, si quieren ser médicos. Lo más importante, si quieres barrer la calle, hazlo con amor, con pasión, porque si no, no puedes construir nada, no puedes construir nada. O sea, yo me he permitido en el tiempo construir todo lo que he construido yo, lo he hecho con amor, con amor. Entonces, lo demás es consecuencia de lo que es tu amor por algo. Y yo primero jugué al fútbol por amor.
Yo no jugué al fútbol para tener un auto o a salir con la, no sé, con la última modelo o salir. Yo jugué porque yo amaba el fútbol. A partir de ahí vinieron otras cosas que, claro, fueron fundamentales y que me permitió ser la persona que soy ahora, pero en un principio siempre creí en mi amor por el fútbol. ¿Tu papá cómo se llamaba? Luis Alberto. Luis Alberto, tu mamá Alicia. Nelly Alicia. Nelly Alicia. Pero todo el mundo le llama Alicia. Alicia. Salud por Salud. papá y mamá. Salud por papá y mamá. Mi mamá allá aquí en Chile, mi papá en el cielo que nos acompaña siempre. Esto es Bang Bang. Cuando digo Bang Bang, estoy diciendo un vino de Bang Bang Zamorano. Sí, señores, Bang Bang hace vinos en Puglia. Y hay que decírselo, son vinos de Cordela, son vinos de su gran amigo. Y por qué no decir, un día vi a Zamorano, cuando jugaba en Real de Madrid, un gol de chilena. ¡Qué golazo, señores! Y esto es Negro Amaro. Esto es la uva típica de esta zona, donde sí tiene tal vez una nariz muy seria, una nariz muy seca, una boca tal vez muy seca, pero tiene un poco de mineral. Y cuando hablamos del vino que tiene mineralidad, señores, es un vino que se hace en un terreno donde hay un poco de vulcanicidad. Cuando digo vulcanicidad estoy diciendo unas tierras muy antiguas que lógicamente vienen de la vieja Magna Grecia. Señores, Negro Amaro, Rosso, Salentino. Salento, el talón, y por qué no decir cuántos goles el Bang Bang Zamorano habrá hecho de taco. Señores, este Negro Amaro de taquito, se los digo, hay que tomarlo tipo a las 2 de la tarde, porque cuando tenemos la carnita allá o tenemos el barbecue o el asadito pronto en la parrilla, un choricito y un vaso de Negro Amaro es un gol de Bang Bang. Bang Bang, te quiero mucho, sos un fenómeno chileno y por qué no decir el Negro Amaro tuyo, me lo compro y me lo llevo a mi casa esta noche a tomar, porque hay que tomarlo ahora, pero no lo dejes para mañana porque es un vinazo. ¡Salud! ¡Bang Bang! Bueno, entonces Cobresal, tu primer equipo. Sí. ¿Y luego? Bueno, luego Cobresal, yo debuto con 17 años. El técnico me dijo que era muy joven y que tenía que hacerme más fuerte y me mandaron a préstamo a Cobrandino. O sea, ¿seguías con el tema físico? Seguía con el tema físico, pero sí estaba fuerte. O sea, era muy flaco, muy delgado, pero estaba fuerte. Me fui a jugar a segunda división, Cobrandino. Así que 29 partidos, 28 goles. Fui goleador del ascenso. Ya todo el mundo me conocía, todos los equipos de primera división me querían, pero bueno, volví a Cobresal. Ya he hecho un nombre con 18 años y ya fui titular los 2 años goleador del campeonato chileno, fui campeón con Cobresal y a los 20 años ya me vino la oportunidad para irme afuera y me compró el Bologna de Italia y llegué a Italia al Bologna y Manfredi era el técnico del Bologna, me dijo, mira, nosotros te compramos pero no estás preparado todavía para jugar en Italia y te vamos a mandar a préstamo. Y ahí me mandaron al St. Gallen de Suiza. Fui sin problema, todo esto sin problema, porque todo ocurrió, ¿viste? ¿Quieres ir a préstamo a Cobrandino? Voy. ¿Quieres ir a préstamo? Voy. Siempre se usaba así, es decir, un jugador joven en Italia, estamos hablando de una época que el fútbol era Italia. Entonces, llegaba muchísimo, también los italianos mismos, joven, lo prestaban a equipos que tenían menos, como decir, objetivos, ¿no? Ajá. Para valorizarlo, para darle la, ¿cómo se dice? Nosotros decimos como una coraza, una experiencia, exacto, y después volvían. En su caso, la suerte fue mejor de Bologna. Sí, porque yo me fui a St. Gallen y un fútbol a lo mejor menos competitivo. Pero no te desilusionó, o sea, cuando llegaste tú dijiste, wow, el fútbol italiano y luego te digan... Yo esa parte de la desilusión jamás, o sea, yo siempre encontraba en eso algo positivo, porque al final ya estaba en Europa. Me fui a jugar al fútbol suiza y al St. Gallen, imagínate, la parte alemana, o sea, la parte más fría de Suiza. Más fría en todo porque sentido. No fue más fría en todo sentido. Claro. ¿Te costó? Me costó muchísimo porque es otra mentalidad, otra cultura totalmente distinta, pero... ¿Qué recuerdas que te haya costado? Bueno, el idioma.
Ajá. tratar de tener esa comunicación con mis compañeros, pero después también otras cosas que son fundamentales y que si bien es cierto, en su momento era un problema, pero a la larga para mí fue un aprendizaje. Me hizo no solamente crecer como futbolista, me hizo crecer como persona. Okay. Entonces lo asumí como tal. Al primer año, goleador del campeonato suizo, 24 goles, y el Bologna me quería de regreso. Y yo fui al presidente del St. Gallen, que era un dueño, me acuerdo que tenía una inmobiliaria, tenía mucho dinero. Y voy y le digo, no quiero volverme a Bologna, no quiero volverme, porque yo estaba enojado. No, o sea, no sé si la palabra es enojado, pero Lastimado. estaba como un poco lastimado, o sea, como que no me hubieran querido cuando, o no me hubieran probado, ¿no? Entonces, inmediatamente de la casa del presidente del Bologna pasé a San Gallen, o sea, no tuve ni la posibilidad de entrenar un día, entonces eso... Cuando llegaste a Boloña, el técnico de entrada te dijo, yo no te pedí, no te quiero, no te he visto, te vas. Esa misma noche, en la casa de Corioni, que era el dueño del Bologna, me dijo, tú vas a ir a préstamo. Entonces, cuando llego yo en la mañana a San Gallen, le digo a Vinicio, ¿puedo llamar a mi familia? Y de ahí de San Gallen vamos a la recepción, que me pasen el teléfono para llamar. Y me acuerdo que nosotros no teníamos teléfono en casa, sino que la tenía mi tía, que tenía que bajar 3 pisos, mi mamá y todo eso. Entonces, claro, yo llamo a mamá y viene mi mamá y mi mamá me dice, oh, hijo, llegaste bien, ¿cómo es Italia? Es bonito. No, mamá, estoy en Suiza. ¿Qué haces en Suiza? ¿Qué haces en Suiza? No, mamá, mira, llegué. Entonces era difícil de explicar, pero llegué, estoy acá en Suiza. Bueno. Tenía 2 caminos, Sí. echarme a morir. Yo dije, bueno, asumo Sí, el rol. no, por y me fui. supuesto. Okay. Y al final resultó que el primer año, goleador del campeonato, todo el mundo, St. Gallen como que todo el mundo, porque era el único latino que estaba en el equipo, eran austriacos, alemanes, suizos, eran de todos lados, pero era yo el único latino. Y entonces voy ante el presidente y le digo, no, yo no quiero irme, vaya a comprarme a Boloña porque yo quiero quedarme acá. Y el tipo se animó. El tipo se puso, ¿sí? ¿De verdad? Bueno, me fue a comprar. Boloña no quería. Puso un precio más o menos alto. Porque Boloña me compró por $500.000 y el Boloña pedía $2 millones. O sea, lo pagó. Lo pagó. Lo pagó. Sí. Y me quedé. Y lo único que le dije, ahora vamos a hacer un equipo para ser campeón. Estamos hablando del año 88, 89. 89. Sí, 89. 89. Y le digo, tiene que traerse a Hugo Rubio, que Hugo era mi amigo, que jugaba en el Bologna, que no habíamos venido juntos, pero él se había quedado en el Bologna, que había estado mucho tiempo lesionado, pero se estaba recuperando. Y yo digo, no, tiene que traer a Hugo, tiene que traer un mediocampista que me abastezca y que me dé, que ojalá sea chileno, le dije, y tiene que traer un tipo que meta fuerte en el medio y todo eso. Y se trajo 3 o 4 jugadores y armamos un gran equipo. Nosotros los primeros partidos que jugábamos había mucha gente porque el estadio hacía 13.000 personas. Okay. Y había mucha gente que quedaba fuera. Entonces agrandaron el estadio. Wow. Entonces fue como que todo el mundo hablaba Sudamérica, St. Gallen, o sea, imagínate, Sí, sí. una cosa muy rara. Así que llegamos a diciembre, primeros, y después la liguilla perdimos ahí un par de partidos y quedamos segundos, no pudimos ser campeón. Pero justo ese año me vieron un par de partidos equipos de España y me vinieron a buscar. O sea, jugué 2 años en St. Gallen y ya me vino a buscar el Sevilla. Así que ahí me fui al Sevilla. Y te decía yo lo de frío, era frío y la gente también es fría. O sea, a las 8 de la noche todo el mundo todo está durmiendo. Entonces, pero yo me fui del St. Gallen, me fui dando 4 o 5 vueltas al estadio porque la gente no se iba del estadio. Y entonces yo me iba al vestuario, me ponía a llorar porque yo estaba triste de irme. Y venía el director deportivo y me decía, Iván, tenés que salir porque la gente todavía está ahí. Tuve que salir 4 veces a dar la vuelta. O sea, para que tú te
te des cuenta también de que la gente también tiene un enorme corazón Sí. y que cuando tú de verdad haces las cosas bien, la gente te quiere muchísimo. Yo me fui, mi mamá se fue llorando, mi hermana se fue llorando, yo me fui llorando. Y de esta parte nos fuimos a una parte totalmente distinta. Porque yo pasé del frío al calor máximo, Sí, que claro. es Sevilla, a la fiesta. O sea, era totalmente distinto y diferente. Pero bueno, esas son las cosas también que tiene el fútbol. Y entonces vas a España. Sí, fui a España Y ya y ese es... ya España era otra cosa, un fútbol mucho más competitivo. El técnico era chileno-argentino, Vicente Cantatore, que para mí es el mejor entrenador que yo he tenido, como un papá para mí. Ujú. Y esos 2 años en el Sevilla me permitieron hacerme un nombre en el fútbol europeo y tratar de llegar a un club mucho más grande que fue el Real Madrid. Ok. Cuando llega la llamada, digamos, del Real Madrid, ¿cómo se da ese contacto? Bueno, yo tenía un representante, Alberto Toldrá, que al segundo año del Sevilla yo me tenía que ir a Chile al matrimonio de mi hermana y resulta que cuando yo salgo de vacaciones ese año me dice, mira, tenés que dejarme un teléfono porque es muy probable que cerremos el acuerdo con algún equipo importante. Yo le dije, ¿cuál equipo? No, no te lo voy a decir. Quiero que te vayas tranquilo, quiero que te vayas liberado porque vas a tener una situación muy importante, que se casaba mi hermana y yo entraba del brazo con ella. Entonces, para mí era muy importante eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue que en ese tiempo no existían los celulares, entonces yo di 2 números, el de mi tía, que tenía teléfono en su casa, y el de la suegra de mi hermana, que tenían también teléfono en su casa. Entonces, un día jueves, mi hermana se estaba casando por el civil, eran 40 invitados que tenía, éramos los más cercanos, la familia, porque el sábado era por la iglesia, pero la del civil era muy tranquila. Y cuando la jueza estaba por comenzar, suena el teléfono. Y la jueza, con una cara no muy... dice, bueno, contesten. Y entonces contesta el teléfono y era de España, era Alberto Toldrá, mi representante. contesta? ¿Tú? No, yo no contesté, contestó la suegra de mi hermana. Ok. Y le dice, es para Iván de España. Y entonces yo le pido permiso a la jueza para hablar. Entonces, esto es una situación, por ejemplo, yo estoy aquí y mi hermana con mi cuñado ahí, con la jueza, y todos mirándome, que es lo que estoy hablando. Entonces, Alberto, lo primero que me dice... Espérame, tú muy correcto, porque igual si te hubiera dicho que no, le hubieras dicho a la jueza que sí. Bueno, Sí. podía pasar cualquier cosa. Ok, ok. Pero me dice, Alberto, lo primero que me dice, te felicito, eres nuevo jugador del Real Madrid, acabo de cerrar, tienes que viajar mañana mismo, en la noche, para firmar el contrato. Me acuerdo que era día jueves, viajar el día viernes, el sábado en la mañana firmamos, o sea, firma tú el contrato y ya si quieres te regresas a Chile. Y entonces yo me puse muy nervioso y entonces yo empecé a insultarlo. Empecé, bueno, ahora no puedo, le dije, no puedo hablarte, llámame más tarde. Y me dice, tú eres gilipollas, te estoy diciendo que vas a jugar en el Real Madrid y me dice que te llames más tarde. No. Y le corto. Entonces yo le digo que saquen el teléfono. Y entonces sacan el teléfono y ya seguimos la ceremonia. Entonces, ¿qué pasó? La jueza... ¿Viste? Esta jueza le dice, bueno, lo declaro marido y mujer. Yo la conocía. Firmen acá, firmaron. Y resulta que mi hermana había contratado, digamos, estas personas que te sirven, ¿viste? Y venías con las copas. Entonces yo agarro la copa y cuando voy a saludar a mi hermana con la copa y le digo al oído, era Alberto Toldrá el que me llamaba, voy a jugar en el Real Madrid. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mi hermana, en ese instante, plena de felicidad porque se estaba casando, pero la felicidad más grande es que su hermano iba a jugar en el Real Madrid. Entonces, los salud y lo que se hizo no era porque mi hermana se estaba casando, sino que porque yo iba a jugar en el Real Madrid. Entonces todo el mundo estaba feliz, ¡ay! Todo el mundo que está en una situación tan... Terminó la ceremonia, boom, y yo ya ahí llamé a Alberto y le dije, Alberto, mira, que estaba en la ceremonia, y me dijo, bueno, pero yo no puedo viajar mañana, le digo. Yo tengo que viajar el sábado, yo entro de la mano con mi hermana,
Entonces, dame tiempo para viajar el domingo o el lunes y firmamos allá la próxima semana. Y él dice, ok, va bien. Entonces, y así ocurrió mi llegada al Real Madrid en un momento muy especial para mí, porque no estaba mi papá, pero estaba Doble yo. felicidad. Claro, doble felicidad. Salud, porque la mejor decisión que tomaste fue quedarte en la boda de tu hermano. Bueno, Esa fue la decisión. Bueno, pero entonces, tú estabas en shock. Me imagino, cuando te dijeron vas a ser jugador del Real Madrid. ¿Estabas como en shock o no? más que en shock, ¿Tú te imaginabas que podía ser el Madrid o decías, bueno, puede ser el...? Bueno, la gente que me conocía Ujú. sabía que yo en algún momento iba a jugar en un club grande. Ok. Cuando yo estaba en un equipo como Cobresal, Cobrandino, San Galen o Sevilla, yo siempre pensé que no iba a ser mi último equipo, siempre pensé que iba a seguir mejorando. Y no te quiero decir que yo soñaba con jugar en el Real Madrid porque al final eran cosas mayores, pero para mí llegar al Real Madrid fue un antes y un después de mi carrera, o sea, cambió todo, cambió absolutamente todo. Y además llegabas, se había ido Hugo Sánchez. Y reemplazar a Hugo Sánchez, que eso ya era... Nunca me sentí, porque al final todo el mundo dice, vas a venir a reemplazar a Hugo Sánchez. No, yo no vengo a reemplazar a Hugo Sánchez. Yo soy Iván Zamorano, soy distinto, y ese primer año en el Real Madrid hice más goles que Hugo Sánchez, hasta hace poquito, hasta hace... Cristiano, ¿no? Mbappé. Ah, Mbappé. Mbappé, hace poquito, yo hice el primer año en el Real Madrid, hice 37 goles, y Mbappé hizo 40, me pasó, hasta hace poquito era el jugador Goleador. mejor debut en un equipo, en el Real Madrid. Entonces, en realidad hice mi propia historia, pero Hugo es indudable que fue un referente. Hugo, para nosotros los latinos, siempre fue un referente. Hubo una carta, ¿no? En un periódico que te dedicó. Eso ver. fue muy chistoso porque A al ver. final no, Hugo cuando se va al Rayo Vallecano me llama por teléfono y me dice, mira, te deseo el mejor de los éxitos, pero ¿sabes lo que pesa esa camiseta? Los 9 que han pasado por ahí, y bueno, te dediqué una carta mañana en el diario Marca, así que quiero que la leas. Y bueno, al otro día en portada sale la carta que me dedica Hugo y me dice lo que significa el 9 en el Real Madrid, lo que fue él en el Real Madrid y tantas otras cosas que en realidad en un principio me pareció un poco extraño, pero a la larga, bueno, Entendiste. es también la personalidad, el carácter de Hugo, a lo mejor para demostrarme también su cariño y su afecto hacia mi persona. ¿Ya nunca lo tomaste como que estaba marcando su territorio? O sea, a Hugo le gusta marcar tu territorio, pero en ese momento no lo tomé así. O sea, lo tomé simplemente como que lo que te va a costar llevar el 9 en el Real Madrid. O sea, estuve yo 3, 4 veces Pichichi. O sea, eso es indudable que era un peso enorme, pero a la vez era para también decir, tienes un gran desafío por delante. O sea, no lo desperdicies. O sea, no es fácil ser el 9 del Real Madrid. Y nunca va a ser fácil ser el Real Madrid. Nunca. ¿Tu mejor momento con Real Madrid y quién se vuelve el jugador más cercano a ti en el Real Madrid? ¿Quién fue tu mejor amigo? Amavisca. Amavisca. Sí, porque nosotros el tercer año que llega Jorge Valdano, no nos quería a ninguno de los dos. O sea, nos dijo derechamente que nos buscáramos equipo y que realmente fue difícil y complicado para los dos tratar de solventar ese momento porque fue duro, pero bueno, ya te dije, mi vida es de adversidades. Grande entrenador, ganó todo Valdano, ¿no? Sí, en su historia. y bueno, y después es así como fue Jorge muy franco en decirme que no me quería, después también fue muy franco en decirme que se había equivocado conmigo. O sea, yo muchas veces pienso ese momento, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque yo ya tenía una historia en el fútbol, ya tenía un nombre. Entonces fue complicado, pero bueno, yo
ya te digo, la vida forma parte de eso y había que pensar en positivo y salir adelante. Y yo le pedí una oportunidad y él me dijo, mira, si te quedas vas a ser el quinto extranjero, el quinto delantero, y resulta que jugaban solo 3. O sea, no Así te lo dijo. No iba a jugar nunca. Entonces me fui ahí medio colgando a la pretemporada con Amavisca, los dos ahí. Okay. Y bueno, el primer entrenamiento que tuvimos en Nyon, en Suiza, que era la pretemporada, Jorge hace 2 equipos. Y entonces, Él juega con un equipo, él ¿no? juega con el otro equipo. Sí, me acuerdo de la historia. Entonces, en una viene con la pelota y yo digo, esta es la mía. Entonces me tiré a sacar la pelota, pero agarré tobillo, rodilla, lo boto, se cae al piso conmigo y en el momento que yo quiero levantarme para buscar la pelota me pega un codazo hacia abajo. Me pega, pero un codazo así. Y me dice, che, boludo, vos, ¿siempre entrenás así o solo cuando odias a tu entrenador? Y yo le digo, no, yo siempre entreno así. Creo que los primeros partidos en ese momento de amistosos que teníamos entraba 10 minutos, hacía un gol. Después el segundo partido entraba 5 minutos, hacía otro gol. Entonces ya pasaron todos los partidos amistosos y llegó el primer partido de campeonato y entré de titular Tengo el gol más rápido en la historia del Real Madrid, 13 segundos, hice un gol. Entonces, y después a los 7 hice otro y ya el cuarto partido, en 4 partidos tenía 6 goles. Y ya era el socio de Jorge Valdano y era el ejemplo a seguir. O sea, esto es la vida. Esto es la frase que me dejó mi viejo. Es lo mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Rendirte o seguir hacia adelante? Es así. La vida es así. La vida misma para todos es así. Hay dificultades, hay adversidades, pero tenés que aprovecharla porque hay una oportunidad siempre en eso. Quiero regresar a ese momento del amistoso, la barrida. ¿Ibas con la intención? No, o sea... No. ¿Ibas con la intención, digamos, de normal? No, de quitarla? Pero estabas enojado. Iba que supiera de que Estoy presente. la lucha que yo iba a tener para ganarme un puesto iba a ser de acuerdo a mi personalidad y a mi temperamento. O sea, no quería hacerle daño, simplemente quería que se diera cuenta de que soy un guerrero, que soy un luchador, nada más. Y así ocurrió. Y Amavisca lo mismo. Y al final de temporada fui el jugador más determinante, fui Pichichi, fui campeón, fui mejor jugador extranjero, mejor jugador iberoamericano, gané el campeonato marcando el gol yo al último 4 minutos, faltando 4 minutos para terminar el partido. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que lo gané todo, pero ese no fue el éxito mío, no fue el premio de ganarlo todo en ese año para mí, sino que el premio más grande fue darme cuenta que en la vida no hay imposible. Okay. Ese es el premio más grande que yo tuve ese año. Entonces... ¿Y tu salida al Inter? Para mí fueron 5 años extraordinarios, extraordinarios, en donde crecí mucho como futbolista, pero también crecí mucho como ser humano. Como ser humano. ¿Por qué? ¿Qué lección recuerdas? Porque para mí Italia representa primero, como que no estando en Italia, me daba cuenta que el italiano es de familia, ¿cachai? Y es lo que representa, por ejemplo, el vino. Es como, joder, yo me daba cuenta de que la familia, claro, y uno ve Vito Corleone, todo es la mafia, ¿cachai? Y la familia, y te das cuenta que es así. Ajá. Entonces a mí me gustó porque me reencontré con algo tan maravilloso porque yo amo a mi familia. Entonces crecí mucho en ese aspecto y también yo en ese momento, si bien es cierto, ya llevaba 4, 5, 6, 7, llevaba 8 años en Europa ya, pero creo que llegar a Italia, o sea, ya te preocupáis el pelito, el vestir, encontráis esa forma de, no sé, inclusive tu marca personal, como para... Entonces ya me empecé a preocupar ya, si bien es cierto, de jugar al fútbol, que era lo primordial, pero después me empecé a preocupar de otras cosas que yo no me preocupaba. O sea, comprarme
la chaquetita para llegar a Chile, cuando jugaba por la selección, y que sabía que todo el mundo estaba esperando con qué llegaba para copiarla. Entonces yo esas cosas yo las disfruté. Okay. Yo las disfruté. El pelo, me dejé el pelo muy largo, y en Italia usaba yo el cintillo, todo el mundo cintillo, pelo largo. Entonces todas esas cosas, ¿cachai? Yo las mantengo vivas, y después el 1+8. Cuéntame el origen del 1+8. Bueno, el 1+8, el segundo, bueno, yo el segundo año llega Ronaldo, y en realidad para mí yo toda la vida había jugado con el 9, y el primer año no hubo ningún problema que Ronaldo jugara con el 10 y yo con el 9. Pero ya el segundo año de él viene después del Mundial del 98, y Ronnie tuvo un problema así delicado de salud en ese Mundial, y me llama el presidente y me dice, mira, Ronnie tuvo un problema, y para levantarle el ánimo, para que llegue con más ganas, ¿por qué no le damos el 9? Y aparte viene Baggio y quiere el 10. Claro. Y que lo tenía Ronaldo. Entonces yo, o sea, no es que me estaban pidiendo el 9 cualquiera, o sea, me estaba pidiendo el 9 el mejor jugador del mundo. Y que yo convivía con él, me reía con él, disfrutaba con él. Entonces para mí no fue como algo así, que digo, no, esto es mío. No. Digo, padre, el 9 lo tienes ahí. Imagínate lo que yo que hice... Después te lo cuento. Okay. Otra cosa de Italia. No, por supuesto lo que está diciendo él. No, y lo que yo hice fue que en alguna situación específica, en alguna adversidad, como tantas veces hemos hablado, es que tú encuentres una oportunidad y que te reinventes. Okay. Entonces viene y Mazzola me dice, ¿qué número vas a usar? Yo le digo, no sé. Y dice, bueno, y Mazzola me dice, bueno, ocupa un número que sume el 9, y ahí se me vino, chuta, tiene razón, pero ¿por qué no le meto un signo más? Ajá. Y entonces le digo a Mazzola, Sandro, tiene razón, voy a jugar con un número que sume 9, pero ¿sabe? Voy a ponerle un signo más. Y me dice, no se puede. Se puede. Bueno, si tengo que entregarle la camiseta a Ronnie, vaya al presidente, dígale a Moratti que hable con la federación para que me den permiso para jugar con la... 1+8. Con un signo más. Sí. Con un signo más. Llama a Moratti a la federación, le dicen que sí, y entonces ahí yo digo, ¿cuál? Y ahí usé la 18, la 1+8. Entonces, que hasta el día de hoy es una de las camisetas más vendidas en la historia del fútbol italiano. Pero es así. Uno tiene que estar constantemente reinventándose. O sea, la vida es esto, reinventándote, y no echarte a morir porque perdiste la camiseta número 9, que para mí era lo máximo, pero me reinventé y usé la 1+8. ¿Te lo agradeció Ronaldo? O sea, ¿recuerdas qué te dijo? Ronnie, hasta el día de hoy somos muy amigos. O sea, eso no me tenía ni que agradecer. O sea, para él el 9 también formaba parte de su vida, y lo pasamos muy bien juntos. Es extraordinario como persona, es un niño jugando al fútbol, y yo disfruté muchísimo con él. Y hasta el día de hoy recordamos ese momento en donde él usaba el 9 en el Inter y yo el 1+8. Selección, Iván, ¿cuándo llega tu primer llamado? Creo que tenía la primera 19 años, 19, más o menos 19 años. Y bueno, creo que era un desconocido para todos. Y después vino ¿Quién te convoca? me convoca Orlando Aravena. Orlando Aravena era un técnico que de alguna manera confiaba mucho en los jugadores experimentados, no le gustaban mucho los jóvenes. Okay. Pero bueno, como yo estaba haciendo goles y todo eso, me convoca a un partido amistoso con Perú, en Perú, y entro los últimos 20 minutos por Basay, gol, mi debut. Así que ese fue mi debut. No oficial porque era un partido amistoso. Mi debut oficial fue en eliminatorias del Mundial 90. Hice un gol en la Venezuela, entrando en el segundo tiempo. Así que ahí partió mi amor con Chile en una eliminatoria del Mundial 90. Bueno, después vino lo de Roberto Roja, que a mí me pilló ya en Europa, y fue un momento también muy
dramático porque yo estaba ya en Europa y vino el castigo de la FIFA 4 años, entonces a mí me complicó muchísimo. Porque estuve 4 años sin poder jugar por selección, entonces, pero bueno, después vino la Copa América del 91 en Chile, donde fui segundo goleador de esa Copa América. Después vinieron las eliminatorias de Francia, que fui goleador de las eliminatorias, jugué un mundial por mi país, y así fue. Hazme pausa ahí. Tú, cuando te das cuenta que estás en el Mundial, ¿cómo fue esa salida del túnel, el primer himno? Yo creo que o sea, a ver, yo siempre soñé con jugar en grandes equipos, pero para mí la selección es cosa aparte. O sea, no hay mayor emoción para un jugador de fútbol cantar un himno patrio en un mundial. Nosotros inventamos de cantar con la mano en el corazón, esa generación mía, la inventamos. Inventamos el hecho de cantar el himno de la forma en que se canta. Y ese mundial, yo antes de jugarlo, yo reuní a todos mis compañeros y les dije, mira, para todos es nuestro primer mundial, pero tenemos que jugarlo como si fuera el último. Y creo que marcamos un camino muy grande para toda la nueva generación que vino después. Los Alexis, los Vidal, los Claudio Bravo, los Gary Medel, los Jorge Valdivia, los Chupete Suazo, los Bocellur, todos esos grandes que hicieron enorme a Chile. Nosotros un poco el 98, esa generación marcó un poco el camino, así que yo por lo menos, para mí la selección es lo máximo. Creo que mi etapa en la selección, ser capitán durante tanto tiempo no es fácil, y esa responsabilidad la llevé con mucho orgullo, de verdad, con mucha hidalguía. Oye, y luego vas a México. Luego vas a México después Sí. del Inter. Del Inter vas a México. Sí. Ok. Yo tenía esa sensación de que después de 13, 14 años en Europa, yo quería acercarme a mi país. Ok. O era Chile, derechamente terminar mi carrera en Colo-Colo, o era un paso por ahí, por otro país, en donde me sentía cómodo. Entonces era difícil encontrar, después del Real Madrid y después del Inter, un equipo. Sí, claro. Entonces, bueno, yo estaba en el Inter todavía y me llama Fabián Estay y me dice, mira, hay una oportunidad de que vengas. Me llamó Azcárraga, Pérez Toifer, que en ese momento era el presidente de la América, Héctor González y Alejandro de Aro se reunieron y que está la posibilidad de que puedas venir. Me dijo, pero Fabián, yo estoy en Europa, o sea, yo si bien es cierto necesito un cambio radical en mi vida, y en mi vida no solo, digamos, futbolística, sino que también de vida, pero aquí yo estoy bien, gano muy bien. Me dice, pero tú dime y yo converso, que te llamen. Bueno, yo tiré un número, yo dije, bueno, no. Y me llamó Pérez Toifer y me dijo, mira, nosotros queremos que tú vengas. Esto era en noviembre, yo en diciembre empecé a tener problemas en el Inter con Marco Tardelli, que había llegado de técnico. Y me dejaba en la banca algunos partidos que para mí eran importantísimos, algún clásico. Todo. Entonces ya fui ante el presidente y le dije, presidente, me quiero ir, creo que no estoy jugando mucho y eso. Y el presidente, no, tienes que quedarte. Bueno, y ya la segunda o tercera vez que fui, ya me dijo, ¿sabes qué? Ya, bueno, y ahí conecté otra vez con el América y dije que era mi equipo como para poder retomar, encontrarme conmigo mismo. Okay. Y bueno, como muchas decisiones que tuve, no me equivoqué. Okay. Creo que llegué... Yo nunca me imaginé la grandeza del América, porque yo sabía del América, pero no sabía que era tan grande. Mis primeros partidos que jugué fue en Estados Unidos, en un partido amistoso, creo que con Cruz Azul. ¿no? Y cuando llegamos al aeropuerto había 5.000 personas. O sea, era como cuando viajaba con el Real Madrid. O sea, yo me dije, ¿qué es esto? O sea, y ahí me di cuenta de la grandeza que tenía el América, que era un equipo extraordinario y claro, en esa primera conferencia de prensa que doy yo, me preguntan que después de Real Madrid, después de Inter de Milán, ¿por qué había elegido el América? Y yo dije, bueno, lo elegí porque yo tengo un desafío conmigo mismo y no me voy a ir
no me voy a ir de la América sin ser campeón. Ujú. Me acuerdo que el América tenía era un morenito chiquitito, que era el jefe de prensa, y me toca por abajo y me dice, no somos campeones hace 13 años. Yo algo sabía, pero no pensé que era tanto tiempo. Y entonces digo, bueno, si no somos campeones de 13 años, tenemos que buscar para ser campeón. Y vino ese campeonato del 2002. Yo creo que por mi edad, por la forma en que estaba viviendo mi etapa en Europa, después de tanto tiempo volver al continente americano, creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida, porque el América no era campeón 13 años, hice un gol en la final. ¿Con Necaxa fue? Con Necaxa. Entonces, creo que no me equivoqué. Bueno, ya hablaste del campeonato, pero tú debutaste un viernes en la noche en la cancha del Estadio Azteca, haces 3 goles en tu debut Sí. y tienes la mejor entrevista de tu vida. La tuya, después del partido. Pues sí, obvio. No, la mejor. En ese debut, lo mejor que me pasó en mi vida, yo crecí viendo al Chavo del Ocho. Okay. Y ese partido, si tú me recuerdas, el saque de honor lo hizo Chespirito. ¿Te acuerdas o no? No me acordaba. fíjate. Bueno, ¿viste? Lo hizo Chespirito. Ok. Que yo tengo ese abrazo con él. Wow. Le dije, yo crecí con usted. Con don Roberto. Entonces, claro, Roberto Gómez Bolaños, Ajá. que en paz descanse. Y en realidad fue un bonito encuentro. Y bueno, después ya vino los 3 goles, mi debut con 90.000 personas en el estadio. Ujú. O sea, fue una noche mágica que si tú me hubierais dicho el día anterior, sueñas de tu debut con el América, yo no lo hubiera soñado tan hermoso como fue. Y de ahí me empezó mi etapa de amor con el América. Fíjate, Fabio, me ganó Chespirito. No se acordaba de mí, pero se acordó de Chespirito, ese mendigo. No vamos a comparar a Miguel con Me ganó Chespirito. Chespirito. Salud por el Chavo del Ocho, que es un hito. Sí, el Chavo es el Chavo. Tú lo veías también. No, es Ah. de los... un genio. ¿Y sabéis qué? Chespirito, en el Chavo del Ocho, cuando él en el Chavo del Ocho, él decía, por ejemplo, participaba del fútbol, él siempre decía, no sé si te acuerdas, él decía, ¡gol de Borja! Sí, sí, ¿O no? Sí, claro. Bueno, yo después resulta que trabajé con Borja. Borja, claro. Trabajaba con el que el Chavo del Ocho decía gol de Borja. ¿Cachai? Entonces para mí ese era lo máximo, Sí. trabajar con Borja. De hecho me tocó hacer un partido en la Copa América con Borja, el de Chile, trabajamos juntos. Entonces después de ese partido que juega Chile, yo salgo con Borja del estadio y me topo con 300 chilenos. Y vienen todos, bam, 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 bam. Entonces yo le digo, ¿ya él no lo conoce? No, ¿quién es? Borja, Enrique Borja. Y todos los chilenos, ¿el del Chavo del Ocho? Sí. Y ¡ay! Sacándose fotos con Borja. O sea, yo trabajé con Sí, él. sí, Entonces, sí. para mí, espectacular. Es una leyenda. Una ¿Esa Copa leyenda. América es la del centenario? La del centenario. La del Sí. 7. Bueno, a mí ¿Por qué la tenías que recordar? O sea, ¿por qué sacaste la goleada de 7 a México? yo no he sacado la goleada. No, pues estás diciendo la Copa ¿La América. saqué? A Memo siempre me dice, no vas a nombrar el 7-0. Memo era base, ¿no? De América cuando tú llegaste. Era los Memo tenía juveniles. 13 años cuando... Ajá. Sí, Era base. Base, exacto. Pero ¿sabes lo que pasó, no? Sí, Memo era yo- muy chico cuando yo yo sé- llegué a la América. Yo sé de los zapatos, yo Y sé yo- que ¿Qué pasó? Cuéntenme. Y yo era de los que... Ya venía de vuelta y a mí me gustaba, de repente no me iba a mi casa porque estaba solo, era soltero, yo no tenía nadie me estaba esperando en casa. Entonces de repente me quedaba mirando ahí y veía a este flaco con unas manos enormes. ¡Pah! Y yo dije, Entonces, yo me gustaba mucho quedarme cabecear, ¿viste? Cabecear. Y justo en un momento que yo me quedé a cabecear, viene Memo. Viene con la indumentaria, viene después de entrenamiento, ahí, porque viste que las canchas ahí en Coapa, las de atrás eran las de los juveniles y las de acá eran los de que tú podías interactuar con ellos. Y veo a Memo y le digo, Memo, ponte el arco, vamos a quedar... Y se quedaba conmigo. Y me tiraban centro, pum, y Memo, pa, pa.
Y me acuerdo que le veo unos zapatos y le digo, Memo, esos zapatos, no. Los primeros zapatos, y yo se los regalé a él. Se lo regalaste. Se los regalé. Y después, como él se había quedado conmigo, hasta tarde dijo que ya no podía agarrar el colectivo, el camión. Entonces yo en mi coche, yo lo pasé a dejar donde su papá tenía una... Tortería. Eso. Lo dejé ahí, entonces todo el mundo me dijo, oh, me trajo a Memo. Y él tenía, pregúntale a Memo. Entonces yo, o sea, no es que quiera decir, pero yo, Memo, yo desde esa edad, yo sabía que él iba a llegar. Yo sabía que él, y yo le decía, vas a llegar, vas a llegar. Y mira. Empezamos con la familia y déjame cerrar esta maravillosa charla con la familia. Háblame de tu familia. Tú me dijiste, tus papás se conocieron en una cancha de fútbol. Sí. En el barrio. Cuéntame tu historia con tu esposa. En realidad, creo que nos conocimos en un momento, creo que ideal, porque a lo mejor si hubiera sido otro momento no hubiera sido lo mismo. Pero creo que yo necesitaba una compañera y ella necesitaba un compañero. Entonces, teníamos unos amigos en común. ¿En dónde? En Chile, que hicieron un asado. Ella ya hace mucho tiempo estaba en Chile. La vinieron a buscar para un comercial y en Chile todo el mundo se enamoró de ella y ella se quedó en Chile, es argentina. Entonces ella se quedó a vivir en Chile y en ese momento en donde me dije mi amigo Manolito Neira, que jugó conmigo en Colo Colo, me dice, quiero invitarte a la casa a que vengas a un asado. Y por el lado de ella era la señora de Manolito, Pamela, que desfilaban juntas y participaban a veces en alguna actividad de junta. Y yo le digo, ¿y quién va a estar? No, va a estar tarde, va a estar María. Ah, María Alberola, y María animaba un programa de televisión en ese momento. Y yo le digo, María Alberola, que sale en la tele, la alemanota esta grande, porque María se veía muy grande, ¿no? Y me dice, sí, sí. Y dijo, ah, ok, ya. Y entonces a ella, la señora de Manuel, le dice, y va a estar, no me vas a presentar a Iván Zamorano, con ese es un mujeriego, con todas las historias que tiene. Tal. Entonces, pero bueno, fuimos. Ajá. Y resulta que a mí me dan el estacionamiento de arriba y a ella le dan el de abajo, el subterráneo. Y había un ascensor. Y entonces yo estaba esperando el ascensor y ella viene en el ascensor y cuando abre el ascensor la veo a ella. Okay. Y entonces, claro, uno se imaginaba, y yo la veo así como era una hermosa muñequita. Y a partir de ahí yo la vi, yo me enamoré. Subimos juntos en el ascensor y yo le digo, tú eres María Alberó, sí, tú eres Iván, ya, ok. A ella no le gusta mucho el fútbol. De hecho, mi historia, ella de fútbol no tenía idea, pero ella llamó, cuando nosotros empezamos a salir, ella llamó a su mamá y dijo, ¿estáis saliendo con Iván Zamorano? Él es ídolo. Y sabía más la historia que ella. Entonces llegamos juntos y bueno, habían otros futbolistas, la señora de los futbolistas, otros futbolistas ahí. Entonces nos vieron llegar juntos. Y todos decían, ¡ahora! Y dice, no, la encontramos en el ascensor. Y ella decía, no, siempre como guardando la distancia. A los 9:15. Bueno, la mesa era muy larga y a mí me sentaron aquí y a María en el otro. Okay. Entonces nos mirábamos, pero yo cada vez que ella quería hablar, yo decía, hey, tú ¿cachai? Yo la hacía callar. Entonces ella entraba a la cocina y a mi amiga, la Pamela, la señora de Manuel, dice, ¿y este qué se cree? Me hace callar y me habla en italiano. Y así como que dice, no, y entonces, no, si él es simpático, te va a encantar. Bueno, aparte, esa fue la primera vez que salimos y no pasó absolutamente nada. Le pedí el teléfono, no me lo quiso dar. Okay. Bueno, tuvo que pasar mucho tiempo para después, en una primera instancia, salimos y ahí ella empezó a conocerme de verdad, porque a veces los prejuicios, viste, de muchas cosas, entonces yo me empecé a conocer, se empezó a dar cuenta que era buena gente, de que era una persona normal, de que tenía los mismos valores que tenía ella, que ella por parte de mamá italiana, por parte de papá español, entonces tenía muy aferrado la sangre de familia, entonces nos parecíamos mucho desde el punto de vista del esfuerzo, de la perseverancia, y así nos fuimos conociendo hasta que empezamos a salir, nos empezamos a conocer, empezamos a estar de novio,
nos casamos y así llevamos 21 años juntos, Okay. con 3 hijos maravillosos, Blue, Mía e Iván, así que ahí estamos. Yo creo que, a ver, yo puedo decir que soy buena persona, soy un buen hijo, soy un buen hermano, soy buena gente. Yo creo que Dios también es grande y mi viejo, de arriba del cielo, me mandó a la persona que yo me merecía. Ujú. Y mi mujer para mí es todo. O sea, si hay algún sustento de este hogar, es mi esposa. Okay. Mi esposa. Y creo que me la mandaron y llevamos 21 años juntos y soy el hombre más feliz del mundo. Y creo que en cada situación adversa seguimos juntos, en cada situación de felicidad disfrutamos al máximo. Tenemos unos hijos extraordinarios y Háblame eso de es la ellos, vida. háblame de ellos. Porque a mí se me pregunta qué es lo que es la felicidad es tener una familia como la mía. Y creo que siempre la soñé y creo que Dios me la regaló. Tener una compañera de vida y tener unos hijos que a la larga yo me siento tremendamente orgulloso de lo que son y que quieran estar contigo, que quieran tener la posibilidad de seguir contigo, de ir, de compartir, de todas esas cosas, para mí es lo máximo, es la mayor felicidad. Un día leí a uno de los millonarios más grandes del mundo en una entrevista que él dio y que le preguntaban que cuál había sido la mejor decisión de su vida y él dijo elegir una buena esposa. Okay. Y creo que se me quedó grabado y creo que yo sí creo que lo logré elegir a la mejor para poder formar una familia. ¿Y de tus hijos cómo te convertiste en papá, el hecho de ser papá? Bueno, cuando yo me convertí en papá, me acordé de mi hijo. O sea, me acordé y ahí me di cuenta de lo que tanto me quería, ahí me di cuenta de lo que significaba, digamos, el amor de un papá hacia un hijo. Y con María también tratamos de poder llevar esa esencia que nos dieron nuestras familias a nuestros hijos. O sea, lo mayor que nosotros le podemos entregar es que darle herramientas para que sean grandes profesionales y la esencia de la familia para que sean mejores personas. De eso se trata la vida también, así que estamos muy orgullosos de cada uno de nuestros hijos. Son los 3 diferentes, los 3 distintos, que sabemos perfectamente con María a cuál hay que decirle cuál cosa, pero en realidad, o sea, somos tremendamente orgullosos de lo que se han convertido. Por la familia. Salud. Salud. Gracias, Iván. Salud, compadre. Gracias, Iván. Iván Zamorano y Fabio Cordela, ambos tienen un pilar, la familia. Familia con la que se nace y la familia que se elige. Y ellos dos han sabido unirse para hacer eso, familia, y así, juntos, seguir viviendo una vida de campeones. Ya que nos encontraste, No nos pierdas. Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes.